Doctora Paola Eunice Rivera, a mí me da muchísimo gusto que estés conmigo. Yo me enteré que publicaste un capítulo de libro dentro de esta obra titulada Caer en la red con inteligencia, entre paréntesis, artificial. Pero el capítulo del libro en el cual colaboraste a mí me parece trascendental, sobre todo en el medio en el que estamos platicando en esta tarde, porque tiene que ver con la organización radiofónica local ante la inteligencia artificial. Cuéntanos de qué va este capítulo del libro, por qué publicarlo y sobre todo cuáles son los retos de la radiofonía en esta era donde ya prácticamente todo se hace a través de la inteligencia artificial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Eduardo, un gusto estar aquí. Decirte que esta es una iniciativa de la licenciada Giovanna Hernández Ferral, que también es coautora de este capítulo, y de tu servidora, en el tenor de tratar de analizar qué está pasando con estos empleos, ¿no? Nosotros estamos en la comunicación, nos dedicamos también a estudiar la comunicación desde hace tiempo. Y bueno, la radiodifusión está tomando otra gama de variantes, ¿no? De lo que está pasando. Nuevamente, desde los últimos años, los cambios digitales nos han pedido en el periodismo y en los medios de comunicación desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Y de repente, bueno, las TI se vuelven más accesibles. Es más económico, cualquiera puede grabar, de hecho mucho del reportaje se hace ya a través de los celulares. Sí. Y con este último cambio que hubo en el COVID, pues mucho se empezó a producir desde Zoom, ¿no? Desde plataformas digitales, ¿no? Muchos programas se hicieron así, hay muchísimos artículos ya que lo documentan. Había noticieros completos donde cada reportero salía en un recuadrito del Zoom y la escena en tiempo real y el conductor en otro recuadro, y entonces como que el espectador se acostumbró a ver una especie de rompecabezas en las pantallas cuando se trataba de producciones televisivas, pero en producciones radiofónicas que son de audio, pues no lo imagino, ¿no? ¿Cómo incorporas de repente tantas voces? Sí, y de hecho se realizó, ¿no? Mucho del radio se movió precisamente también a la videoconferencia. Y bueno, se depuró el audio y en un momento se publicó, o se hizo las dos vertientes, ¿no? Publicarlo a manera de podcast y también a manera de videoconferencia. Entonces, esta es una inquietud que surge desde ahí. ¿Qué va a pasar con la radiodifusora? ¿Por qué hacía yo todo este contexto? Porque, pues, mucho de lo que está pasando en las grandes agencias, hablando de las noticias, es que ya hay estos grandes pues selectores, los gatekeepers, ¿no? De decir esto es noticia, esto no lo es. ¿Y qué están haciendo los demás medios? Están comprando lo que están produciendo estas grandes agencias. Y deja de lado pues trabajo de reportaje que se hacía, y quienes sí lo están haciendo o lo siguen haciendo, las radiodifusoras locales. Por eso fue nuestro interés, ¿no? Porque ellos sí tienen que ir a cubrir la nota del presidente municipal, el cierre de la calle fulanita, ¿no? Estas cuestiones son súper interesantes y, bueno, sí se siguen haciendo, pero ahora, ¿cómo está incidiendo esto en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo va a cambiar? Efectivamente, bueno, y también hablemos de los presupuestos, ¿no? Porque desde todas estas vertientes hay que entender que la inteligencia artificial está entrando como una herramienta que nos va a permitir, no dicho solamente por nosotros, desde luego, sino de la gente que colabora en este estudio, que son varios entrevistados, de universidades públicas que tienen radiodifusoras, de universidades también privadas que también tienen proyectos, pero también de la parte de la radiodifusión comercial, ¿no? Entonces, bueno, los entrevistamos y les preguntamos qué están haciendo con la inteligencia artificial. Básicamente están trabajando en todo aquello que pudiese ser automatizable. Desde la generación de cortinillas, desde ordenar contenidos, sugerir contenidos, también trabajar algunas sugerencias de campañas que le puedo ofrecer a mi cliente. Claro. Y también la grabación de algunas otras piezas comunicativas, ¿no? Porque ya puedo utilizar la voz un poquito menos humana, pero al final sí sirve, ¿no? Para alguna cuestión, por ejemplo, el asunto del parte meteorológico, ¿no? El tráfico. Entonces, todas estas cuestiones parece ser que sí están simplificando perfectamente el trabajo de
lo que es la radiodifusión local. Oye, pero a ver, en ese sentido, respecto a la experiencia que te compartieron los entrevistados que tuvieron, que provienen de varios medios, ¿no? Diversos, a mí me gustaría que nos platicaras cuál es el sentir de ellos, de la mayoría, respecto a la posible pérdida de la intimidad que significaba el radio. Porque cuando yo escuchaba la radio de niño, después ya de joven, después más grande, inclusive los pequeños errores, inclusive escuchar que el tono de voz en el que te está hablando cambia respecto a su estado de ánimo, los silencios o respecto a lo que te está diciendo. No es lo mismo anunciarte en un día donde estábamos en medio de una ola de calor, que va a estar más fresco el clima, o anunciarte que va a ser calorcito en medio del invierno, su voz va a cambiar, va a ser más emotiva. Y si de repente le dejas el clima a la IA, pues como que siento que va a ser plano, u otro tipo de datos, ¿no? Como por ejemplo la hora, inclusive el hecho de dar la hora tenía un cierto grado de emoción, cuando de repente el conductor hasta te decía, son las 8 de la mañana, si usted entraba a trabajar a esta hora ya se le hizo tarde, si sigue en el automóvil. Sí, claro. ¿Qué experiencia recabaron respecto a esto? Bueno, hay sentires encontrados. Hay quienes lo consideran como una forma muy pertinente de optimizar su trabajo, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial me va a permitir no dedicarle tanto tiempo a la programación, ¿no? Sino más bien a revisar otros posibles contenidos que pueda yo insertar en la programación, es la parte positiva. Lo que no nos parece tan positivo es el abuso y la falta de algunas... Hay muchos huecos, Eduardo, todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a regular el uso de utilizar un embajador de marca que a lo mejor no estoy pidiendo permiso, pero yo te lo vendo comercialmente y el embajador de marca nunca se dio cuenta, ¿no? Pero pues le puedo pedir a la inteligencia artificial que haga su voz. Entonces, estas son como las cuestiones éticas que tendríamos que empezar a cuestionarnos, ¿no? Igual, la inteligencia artificial nos puede dar unas sugerencias de cuáles son estas notas, cuáles son estos temas que están vistos o que están más, están moviendo más, ¿no? Están siendo más populares, pero no necesariamente tienen todo el contexto y sobre todo en lo local, ¿no? De qué es lo que necesita o qué está demandando las audiencias. Entonces, desde ahí estamos como en las vertientes de que en realidad la inteligencia artificial sí necesita una retroalimentación de la parte humana, ¿no? Claro, no le podemos dejar todo. No, claro, pero sí hay gente que está pretendiendo hacerlo y ahí es donde viene el asunto ético de la organización. Si la organización va a decir, bueno, voy a utilizar inteligencia artificial para que hagan la programación de todos los contenidos y adiós todos estos que se dedicaban a, pues entonces estamos cayendo en el extremo, ¿no? Creo que aquí tenemos que trabajar y es donde hay un sentir mixto, en primero decirle a la organización, ¿no? Efectivamente, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos optimizar? ¿Qué nos va a salir bien? ¿Qué va a ser adecuado, ¿no? Para utilizarlo con inteligencia artificial? Y lo demás tendríamos que estar capacitándonos, ¿no? Por ejemplo, yo vería óptimo, ¿no? Que la inteligencia artificial nos diga, estas son las notas del día, ¿no? Entonces, bueno, ok, utilicemos pero mis reporteros que se dedican al fast-checking, ¿no? Claro. Digo, ya que tengo claro qué es lo que tengo que publicar, bueno, ahora vamos a ver la veracidad de las notas, la veracidad del ángulo, o buscar otros ángulos, ya que ya tengo la información, tengo conquistado las preguntas ahí básicas del periodismo. Pero ahora necesitamos ver si efectivamente eso es lo que quiere la audiencia o necesito buscar otra información, ¿no? Entonces, ese tiempo, esas herramientas, utilizarlas para que el trabajador de la radiodifusión pueda hacer otras tareas, ¿no? O pueda realmente verificar que lo que está pasando en los medios tiene un sentido, ¿no? Entiendo que es más bien utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Por supuesto. Y no como un sustituto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el diseño gráfico yo le he podido constatar en edición de revistas que tú le puedes decir a los programas que utilizan inteligencia artificial qué quieres, qué imagen quieres que construya, pero si tu prompt no está bien escrito, si le dejas lagunas, si le dejas ambigüedades, pues va a hacer lo que quiera, ¿no? Vas a sacar una imagen que no te convence o vas a trabajar más porque tienes que irle perfeccionando el prompt lo que le estás solicitando. Y si tú te basas en un dibujo, en un boceto, que le puedas dar a escanear para que ya la IA se dé, digamos, una idea de qué es lo que necesitas, pues funciona mejor. Al final es esto, verlo como una herramienta, no verlo como un sustituto
sustituto. Y bueno, ahora que me estás platicando, estoy pensando, me has dicho temas de producción radiofónica, de locución. De pre y post. Exactamente. ¿Qué hay en la edición? Porque creo que ahí puede ser sumamente útil, claro. Por ejemplo, para cortar silencios, para que aún en el proceso de cortar y unir la voz, no parezca robótico, ¿no? De repente cuando editamos se oye Sí. Y entonces la IA tal vez nos ayude. Mucho tiempo, Eduardo. Sí, la edición es tremenda. Y ahorita, que ya es digital, cuando era analógica, se cortaba la cinta y se pegaba literalmente. Claro, ¿no? claro. ¿Qué hay de la edición? Sí, mucho es de eso. Es un poco tratar de hacer esta programación. Es que es algo que no tenemos que perder de vista. Al final, la inteligencia artificial, y tú lo acabas de decir, tiene que ver con una programación que alguien ya está haciendo. Entonces, bueno, los prompts ahora nos permiten hacer esas pequeñas ejecuciones que ya las hacíamos, Eduardo. Yo de repente me sorprendo, ¿no? Yo, empecé a utilizar las computadoras desde que utilizábamos el MS2, ¿no? Y entonces, estoy hablando del sistema operativo antes del Windows para las nuevas generaciones. Y dábamos puros comandos, ¿no? Y algunos aprendimos a manejar un famoso, un programa de dibujo que se llamaba Logo, que era una tortuga, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y hacíamos programación. Entonces, la inteligencia artificial sí está ahí y nosotros podemos hacer esa programación. Efectivamente, podemos hacer programación para diseñar un logo adecuado para la audiencia, para las cortinillas, para los tiempos de cómo vamos a pasar, ¿no? Cada uno de los contenidos. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Aquí lo que tendríamos que tener bien claro es para qué lo voy a utilizar, ¿no? Y luego y de nuevo voy a esta parte de cómo ha avanzado la sociedad, tener ese conocimiento, porque esa es la otra parte, ¿no? ¿Cuántos de nuestros trabajadores en la radiodifusión tienen esta capacitación? Claro. ¿O están dispuestos a? Y además, dentro de las empresas dedicadas a la radiodifusión, hay barreras generacionales. Exacto. Está el productor que lleva 30 años haciendo radio a la vieja usanza y está el recién egresado que de lo que le habla el de 30 años de experiencia pues ya no tiene ni idea. Ya desapareció. No, exacto, la creación de MS2, ¿no? Hay cosas que ya no existen. ¿Cómo se puede romper, ustedes que son expertas en el tema de la comunicación, cómo se puede romper la barrera generacional a través de una comunicación efectiva, por ejemplo, en una empresa dedicada a la radiodifusión? Bueno, yo creo que primero tenemos que reconocer la experiencia, ¿no? Porque efectivamente esto que acabas de decir, esto del manejo de los silencios, de las voces, eso te lo va a dar la experiencia. Yo les cito mucho a mis alumnos, escuchen una radionovela. No, sí, claro. Es una cosa diferentísima a lo que ustedes están acostumbrados, pero si no lo conocen tampoco van a tener esa capacidad creativa de decir, en el marco de esto voy a hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo creo que tenemos que reconocer la experiencia, ¿no? La otra es ir haciendo una capacitación paulatina, donde podamos inmiscuirnos las dos generaciones, porque a veces voy a integrar a alguien que sabe, y entonces ya estamos desacreditando el trabajo y todo lo que ya ese trabajador de muchísimos años ya conoce. Entonces tiene que haber una capacitación paulatina, una entrada paulatina de este tipo de inteligencias. Y otra cosa que yo estoy súper convencida, y no solamente en la parte de la difusión, sino en general, es que tampoco tenemos que decir que las nuevas generaciones lo manejan todo. Claro. Porque sí puede haber un dominio, pero no necesariamente responsable. Y eso es algo que también... ¿Por qué? Porque ellos traen otro rollo. O puede haber un abuso. Sí. Exacto, ¿no? Pero para ellos es normal. Y yo lo que he notado es que los jóvenes abusan de las herramientas digitales. No usan, sino las abusan. Porque no hay un reconocimiento de lo ético. Porque para ellos es normal moverse en ciertas cosas. O sea, publicar algo en redes sociales es súper normal. Pero no hay un proceso reflexivo como tú y yo lo teníamos de, híjole, y si lo pongo ahí, ¿quién lo va a ver, no? Pero para ellos está dentro de lo que comúnmente hacen. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que darle el peso a las dos generaciones, porque va a haber una parte muy ética desde la parte de la experiencia, desde luego que viene también con un cierto miedo al cambio, y va a haber otra que es más arriesgada, que es las nuevas generaciones que tienen ciertas herramientas digitales y que les va a permitir empapar a ambos grupos, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que mezclar esto. ¿Cuáles de las empresas o de los colectivos humanos que se dedican a hacer radiodifusión les resulta, desde la experiencia que tuvieron al escribir esta obra, que tienen más resistencia a este cambio digital?
las radiodifusoras públicas que pertenecen, por ejemplo, a universidades o al sistema mexicano de radio educativa, o las empresas privadas, las estaciones que viven de los comerciales, que viven de la iniciativa privada, que se insertan totalmente al mundo empresarial. De pronto yo podría pensar, sin haber revisado la obra completamente, que podrían ser aquellas instancias públicas que de alguna manera son más tradicionalistas. Más allá de la tradición, tiene también que ver con el recurso, ¿no? En la radiodifusión comercial, pues estás compitiendo, ¿no? Y si tú no le inviertes a ciertas cosas, te va a comer la competencia. Y bueno, no hablemos de la radio. La radio ahorita es un medio que como que se resiste, pero yo la verdad creo que sí va a subsistir muchísimo tiempo. Tengo mucha fe. Yo también. Pero sí, tenemos la verdad aquí que sí, todavía. Me parece todavía un medio muy versátil, ¿no? Pero en la parte comercial, efectivamente, o le inviertes o alguien te va a ganar. Sí. Y cada vez va a haber un gremio que te absorba, ¿no? Sí. Y en la parte de las públicas vamos a trabajar a veces con lo que las mismas radiodifusoras comerciales de repente les heredan a las universidades. Eso ha pasado mucho tiempo, ¿no? O con ciertos equipos básicos, o ver cierta inversión hasta cierto nivel, hasta cierto momento, ¿no? Después puede ser que no haya más recursos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde va la diferencia un poco, no tanto a la resistencia al cambio, sino más bien a la capacidad de tener los recursos digitales para hacerlo. Claro. Sin embargo, aquí hay que decir que va a ser mucho de la creatividad de los propios grupos de producción. ¿Por qué? Porque con una computadora puedo hacer muchas cosas. Sí, por supuesto, definitivamente. Y por último, ¿qué le dirías a los jóvenes que de manera ya muy sencilla, con un celular, pueden hacer un podcast? Sí. Y que de pronto pierden un poco la esencia, ¿no? Claro. Porque creen que eso es hacer radio. Y la principal diferencia que yo encuentro entre la radiofonía tradicional y la forma de editar, grabar y transmitir audio de manera digital, normalmente es grabada, ¿no? Normalmente queda ahí y es un contenido que puedes escuchar varias veces y demás, compartir. Claro. En el caso de la radiofonía en vivo, no. Lo que se dijo y se acabó, ¿no? Sí. A menos que se grabe y se manda un podcast, que ahora también lo hacen las estaciones de radio, se edita. Claro. ¿Qué dirías a estos jóvenes que empiezan, que quieren producir audio y que están haciendo podcast? Bueno, primero que no lo dejen, que lo primero no va a ser bueno, definitivamente. Claro, o sea, echando a perder se aprende. Efectivamente, necesitamos equivocarnos, ¿no? Pero también necesitamos reconocer lo que es la labor del comunicólogo, ¿no? Tiene cierta base y por eso se profesionaliza. Y en ese sentido, si vas a hacer producción de podcast, de radio por internet, necesitas conocer las bases. O sea, y realmente no es que desacredite una licenciatura, pero sí hay cosas que hoy en día te está ofreciendo muchos espacios digitales, como los MOOCs, los cursos en línea y los propios cursos cortos que de repente ofrecen universidades, que se profesionalicen en la locución, que es súper importante. Claro. Que tomen cursos para edición. O sea, es muy valiosa la iniciativa de que todos podamos subir información a la red y estar dando a conocer cosas. Sin embargo, entre mejor lo hagamos, vamos a dar un mejor mensaje. Porque a veces el hecho, y eso creo que tendríamos que reflexionarlos, el hecho de que sea una producción de mala calidad, que no se escuche bien, que no tenga ritmo, y que de repente no tenga una apertura creativa, con una cortinilla mal hecha, tú dices, ya no lo escucho. Entonces, creo que en ese sentido... Como que te vacuna contra el contenido. Entonces, pues, profesionalicemos un poquito, ¿no? Si vamos a dedicarnos a eso, hay que hacerlo bien. Exactamente. Y por último, ¿dónde podemos encontrar este libro, esta obra que a mí me parece genial? Es un libro bastante completo. Así es. Y bastante complejo por todo lo que aborda, por la forma en la que entrelaza las ideas. Creo que no solamente para un comunicólogo, sino para la sociedad en general, es muy importante entrar en el debate de las ideas respecto a la comunicación en la posmodernidad, ya en la segunda década, entradísimos en la segunda década del siglo XXI. ¿Dónde encontramos esta obra? Bueno, la editorial Marcial Pons se distribuye en varias varias librerías en línea. Entonces podemos ir directamente a Marcial Pons o en algún... Y así lo buscamos como Marcial Pons. Editorial Marcial Pons. Es caer en la red con inteligencia artificial. Es una obra coordinada por la doctora Almudena Barrientos Báez y el doctor Caldevilla, que son
vaya, unos coordinadores maravillosos y que han trabajado mucho en Iberoamérica, porque ni siquiera es en España, sino en Iberoamérica, por consolidar este tipo de temas. Así es que hay mucho que decir. Además de autora, eres profesora. Si algún chico está interesado en acercarse contigo, muchas gracias. ¿Dónde te encuentra? La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así como Paola Eunice. Te pueden buscar. En Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Al contrario, un honor. Es un gusto.